Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una emisión del programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rubro y Texto es un programa para explicar de manera breve y sencilla las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente aquellas de reciente creación. Para consultarlas podrá hacerlo directamente en el IUS Electoral, donde se publican de manera oficial las jurisprudencias y tesis de este Tribunal Electoral, o ingresando a nuestra página de internet, se la recuerdo con gusto, www.te.gov.mx, así como a través de la dirección electrónica que mostramos en pantalla. Antes de continuar, saludo con mucho gusto a la licenciada Anabel Gordillo Argüello. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Lucy. Gracias por acompañarnos. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta, que integra la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Anabel, bienvenida, agradecemos nos acompañes en este programa Rubro y Texto y le recordamos que para integrar una jurisprudencia o tesis debe contar con ciertos apartados. Estos son, en principio, el rubro que tiene como propósito identificar de manera inmediata de qué se trata la jurisprudencia o tesis por medio de un tema, concepto, figura o institución jurídica principal. Y el texto, donde de manera general se narran los aspectos esenciales del criterio que fijó la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y para comprender de mejor manera los contenidos de estos, en cada emisión de Rubro y Texto nos acompañará una persona del Secretariado de Estudio y Cuenta que integran las ponencias de la Sala Superior de este Tribunal Electoral para que nos lleven de la mano y nos expliquen el contenido e importancia del criterio y su impacto en la vida democrática de nuestro país. Hoy les estaremos platicando acerca de una jurisprudencia que se refiere a la facultad sancionadora de la autoridad electoral y si ésta puede o no extinguirse aun cuando se haya hecho la declaratoria de validez de la elección. Estamos hablando de la jurisprudencia 4/2022, que con su dispositivo electrónico escaneando el código QR que está viendo en pantalla, podrá desde este momento consultarla. Vamos a nuestra sección Arquitectura de la Jurisprudencia. Anabel, pues bueno, ya estamos en esta sección que tiene como objetivo saber cómo se elabora la jurisprudencia. Vamos a conocer el tema y el subtema en este caso de la jurisprudencia, el contexto en general sobre la problemática del caso concreto y la importancia del tema. Así es que todo tuyo este programa de Rubro y Texto, adelante. Muchas gracias, Lucy. Antes que nada aprovecho para saludar también a la audiencia que nos escucha. Como lo comentaste, este asunto este criterio de jurisprudencia es bastante importante y uno de los temas fundamentales es definir si la facultad sancionadora de la autoridad electoral debe extinguirse o debe ser de manera indefinida. Sobre todo en aquellos, así como el deber de los congresos, el derecho de los congresos de los estados de establecer las reglas para determinar los límites del procedimiento especial sancionador y de la potestad de la autoridad electoral. Aquí el contexto que tenemos, este criterio es muy importante y recupera la esencia de lo que es la necesidad de proteger las elecciones en México. Uno de los temas que están en el fondo es que existe una tensión entre la justicia y la facultad del Estado para sancionar las conductas que pudieran tener un impacto en el desarrollo de las elecciones. ¿Cómo se lleva esto? Pues primero tenemos un sistema en el cual es importante definir que la autoridad puede implementar diferentes mecanismos para investigar los hechos. Tiene derecho a iniciar una investigación cuando se le denuncia un hecho y debe determinar si se finca o no una responsabilidad. Pero también tenemos el tema de que la ciudadanía o la población en general también tiene derecho de saber qué pasó con esos actos del proceso electoral, de todas las autoridades, si en realidad se llevó a cabo la elección conforme a derecho o no. Y también está el derecho de las personas que se denuncian como posibles infractores a que la investigación no sea indefinida, a que el Estado sí puede investigar, se les garantice a ellos el debido proceso, pero a la par ellos puedan
saber que existe un límite de esa investigación, ¿no? Para que no existan arbitrariedades. ¿Algo más que añadir sobre estos temas de la arquitectura de la jurisprudencia? Pues sí, mira, te comentaba que del quid de este asunto, por así llamarlo, es precisamente que en una legislación en los estados se estableció un hecho concreto, cierto y futuro que daba por concluida la facultad de la autoridad para investigar una comisión de una conducta y la posible infracción al proceso. Este hecho concreto es la declaratoria de validez de una elección. Y el asunto está en determinar si ese hecho puede en realidad extinguir o no esa facultad, o se requiere o no es un mecanismo idóneo que proteja los principios constitucionales. Muy bien, entonces, como dijimos al principio del programa, las jurisprudencias o tesis también cuentan, ya nos explicaste, el texto, pero tiene ciertos elementos, 3 para ser exactos, los hechos, el criterio jurídico de la Sala Superior y una justificación. Anabel, por favor, ayúdanos a saber qué nos dicen estos elementos sobre esta jurisprudencia en particular. Sí, mira, lo que pasó, primero tenemos un tema. Los hechos, ¿no? Primero tenemos los hechos en los cuales lo que pasó aquí es que un congreso de un estado reguló una norma en la cual define que la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades se extingue con la declaración de validez de una elección. Esta norma fue aplicada en una primera resolución, fue aplicada por el Tribunal Electoral de un estado, en la cual se determinó pues que ya como los hechos, como la investigación estaba en curso, pero ya había pasado la declaratoria de validez, se cerraba el caso y ya no había mayor investigación. Ese asunto fue impugnado ante la Sala Regional Monterrey, quien declaró la inaplicación de esa norma al considerar que era inconstitucional, pero finalmente llega a la Sala Superior, en donde se tiene que definir el criterio para determinar si esa norma en realidad se apega o no a los parámetros constitucionales. Posteriormente surgen 2 asuntos más, en donde, en atención a este primer criterio relevante, el Tribunal Electoral de Querétaro en esta ocasión ya determina que deben aplicarse y continúa esa norma por las razones que expuso la Sala Superior. Ese criterio también finalmente fue confirmado por la Sala Superior porque era una interpretación que tenía que entenderse así, y es que se emite este criterio de jurisprudencia. Entonces llevamos hechos, criterio y ahora la justificación. Sí, el criterio. Bueno, primero tenemos que el criterio es que es inconstitucional porque se da un trato, es la extinción, o sea, la creación de un hecho, ¿cierto? Da un trato diferenciado a todos los sujetos que participan en una contienda electoral, a todos los actores políticos. En primer lugar, porque mientras más cercano esté la conducta o el hecho que se denuncia como posiblemente infractor a la jornada electoral, es menor el tiempo que puede tener que podría tener la autoridad para desarrollar este tipo de investigaciones necesarias para primero esclarecer los hechos y luego determinar si finca o no una responsabilidad. Así es. En cambio, si la conducta sucediera a inicios del proceso, pues tendría más tiempo. ¿Esto qué genera? Esto genera que a ciertos sujetos se les da un plazo mayor respecto de a otros sujetos que se encuentran en una situación que tendría que ser exactamente igual, ¿no? Este trato diferenciado pues se considera que atenta contra los principios de certeza, tanto de la ciudadanía a conocer sobre si los hechos en realidad debieran o no, si los hechos en realidad ocurrieron en primer lugar y si ocurrieron y si fueron violatorios de los principios constitucionales que protege las elecciones libres en México, ¿no? Y por otro, el derecho de las personas que están denunciadas a que efectivamente se les garanticen las reglas del debido proceso. Entonces,
el Tribunal Electoral lo que definió fue decir que el criterio que tenía que prevalecer era aquel que estableciera una regla que fuera objetiva y razonable respecto del transcurso del tiempo, para garantizar precisamente la igualdad de circunstancias a todos los sujetos involucrados. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos hechos, criterio y justificación. Sí. Esto ya tenemos completo el concepto y hay que recordar que la jurisprudencia, esta es una jurisprudencia, obliga ¿a quién? A todos los tribunales, institutos a resolver de esta manera. ¿No es así, Anabel? Sí. Así es. Es una jurisprudencia de la Sala Superior, se convierte en automático en un punto de referencia a todos los tribunales, a todos los ciudadanos, a todos los congresos respecto de qué medida que se tomó ahí, que se dijo que no es constitucional, no debe repetirse, y en el caso de que eso suceda va a tener la misma lógica. Este criterio evidentemente es obligatorio y debe ser observado por todo. Muy bien, pues gracias, nos queda claro esta jurisprudencia que tiene como propósito evitar, a ver si lo entendí bien, que exista un trato diferente para quienes, incurriendo en alguna infracción o responsabilidad prohibida por las leyes electorales, no se le exima de la sanción por el hecho de haber obtenido la validez de una elección, claro, siempre y cuando la sanción esté plenamente justificada. Sí, claro, o sea, sobre todo es que por la realización de un acto que tiene fecha, porque sabemos que la declaración de validez de una elección se lleva a cabo pocos días después de una jornada, que a partir de eso ya no pueda el Estado ejercer su facultad para investigar y en su caso fincar una responsabilidad. Y también está el derecho de las personas a que ya no tendrían tiempo de defenderse conforme a las reglas y a todas las formalidades de cualquier procedimiento que tienen en México, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa, ¿qué te parece, Anabel? Y regresamos con rubro y texto. Y estamos de regreso en su programa Rubro y Texto, retomando el tema, el criterio que estábamos comentando, por cierto, es la jurisprudencia 4/2022 de rubro, procedimiento especial sancionador. La previsión normativa que establezca la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad electoral con la declaratoria de validez de la elección de que se trate es contraria a la regularidad constitucional. Estamos hablando de la legislación de Querétaro y similares. Y en la primera parte de este programa, antes de la pausa, Anabel nos concedió una amplia explicación de este criterio. Y continuando con este programa y para comprender mejor el contenido de este criterio, daremos entrada a nuestra siguiente sección, en la que se va a puntualizar algunos aspectos de la jurisprudencia que estamos comentando. Precisamente, jurisprudencia obliga, aquí y ahora. Acompáñenos. Pues bien, Anabel, en esta sección nos vas a explicar de lo que hablábamos un poquito en el bloque anterior, la obligatoriedad del criterio que estamos comentando. Sí, efectivamente, Lucy. Este criterio es obligatorio porque la Sala Superior, cuando establece en 3 asuntos que la forma en la que debe determinarse o entenderse algún derecho o alguna norma, o algún artículo legal, como en este caso, eso es obligatorio para todo el país, ¿no? Para los tribunales, para la ciudadanía, para los congresos, y además debe ser un punto de partida para las autoridades y los congresos de ver qué cosas sí pueden regular y qué cosas pues no tendría ningún sentido porque seguirían la misma lógica que este tipo de regulaciones, como las que se analizan en este caso. Aquí, para recordar, el criterio del Tribunal de la Sala Superior fue determinar que cualquier legislación electoral del Estado que regule la extinción de la facultad sancionadora a partir de un hecho concreto, cierto y ajeno al transcurso del tiempo, sería inconstitucional, porque daría un trato diferenciado a las personas que se ubiquen en el mismo supuesto, y afectaría también el derecho de la población y de la ciudadanía a conocer con certeza que todos los actos de los procesos electorales que se llevan a cabo durante el proceso sí fueron apegados a derecho y siguieron los principios constitucionales.
Bueno, ahora vamos a hablar de la relevancia y el mérito de esta misma jurisprudencia, ¿no? Sí, claro que sí, Lucy. Mira, este asunto es sumamente relevante porque hay que recordar que los procedimientos especiales sancionadores fueron creados como mecanismos para salvaguardar que todos los actos que se llevan a cabo dentro del proceso, como comenté, estuvieran apegados a los principios rectores del proceso, de una elección, ¿no? Que garantizan a su vez los valores democráticos, que es que la elección sea auténtica, libre y periódica. Estos procedimientos tienen una finalidad de evitar que las personas puedan quedar impunes sobre la realización de determinados actos que pudieran ser irregulares. Pero también existe la necesidad de que estas personas pues también tengan salvaguardados sus derechos y sus garantías judiciales para que sean defendidos, se cuenten con una defensa adecuada. Cuando una norma establece, como la que en el caso se ve, en la jurisprudencia se ve, que se establece un hecho concreto, como es la declaración de validez de una elección, para que la autoridad o el Estado detenga su facultad para investigar el esclarecimiento de los hechos y en su caso poder determinar o fincar alguna responsabilidad a las personas involucradas. Esta medida que se analiza se considera que no es idónea porque no garantiza y de manera igualitaria para todas las personas estos derechos que comentamos, tanto los de la población de conocer la certeza de que las elecciones fueron democráticas, como los de las personas imputadas de que efectivamente tuvieron tiempo para ejercer una defensa adecuada. Vamos avanzando en esta sección y ahora quedarían pendientes los beneficios para la ciudadanía, además de que, por supuesto, la certeza que da la jurisprudencia, ¿no? Porque ya no va a haber contradicción de criterios, sino que con esto queda una certeza, ¿no? Sí, y sobre todo uno de los puntos más importantes de este tema es que le da claridad a la población respecto de que todos los actos que se van a investigar, que todo lo que suceda alrededor de un proceso electoral o de una elección, esto es todas las personas que participan, como son los candidatos, los partidos políticos, en algunos casos incluso hasta los servidores públicos, la manera en la que intervengan en este tipo de procesos va a ser investigado por la autoridad. Y en su momento, una vez que se determine qué pasó y si existe una responsabilidad, van a ser sancionadas. Claro, para ello también tiene que cuidarse, que es el tema, que esto no sea de manera indefinida. De hecho, ante la falta de regulación de los estados de un tiempo específico para que la autoridad actúe, pues la Sala Superior en otro tipo de jurisprudencias ha determinado que 1 año para un procedimiento especial sancionador podría ser un plazo razonable, ¿no? Entonces, esto también nos sirve porque si esta norma se determina, como en el caso que analizamos de Querétaro, fue inconstitucional, esto no significa que la potestad sea indefinida, sino lo que sucede es que, bueno, hasta en tanto no exista una regulación con un plazo razonable, esta se entenderá por 1 año, ¿no? Ok. Y vamos ahora entonces a hablar de la aplicación en casos futuros. Y yo te diría, estamos ante un proceso electoral que habrá en 2 estados, Coahuila, Estado de México. Sí. ¿Qué nos dices de esta aplicación para casos futuros? Sí, es muy importante, sobre todo frente al tema mediático y fuerte y cambio que estamos teniendo en nuestro país, que es innegable. La verdad es que este criterio sí nos sirve mucho porque a pesar de que puede existir una legislación similar sobre un tema que pretende regular, porque los estados sí tienen libertad para establecer este tipo de plazos o este tipo de límites a la autoridad sancionadora, pues sí sirve para que tomen como parámetro y vean que este plazo tiene que ser razonable. Garantizar a las personas los plazos necesarios para la debida defensa y la autoridad el tiempo suficiente para poder investigar e indagar una conducta y esclarecer de esta forma pues, la verdad de los hechos, ¿no? También es importante que sepan que el criterio que en realidad subyace aquí, más allá de que ahorita en este caso sea la calificación de la elección, es precisamente
el establecimiento de un caso, de un hecho cierto, que sabemos que va a ocurrir, porque esto no permitiría que se garantizara la igualdad a todas las personas que están involucradas, ¿no? Entonces, podrían poner o podrían poner en una legislación que se trate de que a partir de que sucede la elección ya nadie puede ser sancionado. Y no, bueno, el sistema mexicano está diseñado para que las conductas sí sean investigadas, aun cuando ya se llevó a cabo la elección, puedan ser investigadas para que se determine qué es lo que pasó. Claro, como comentamos, con un tiempo definido, ¿no? Claro, esto quiere decir que, bueno, pues la justicia electoral va más allá, ¿no? Del día de la elección, que si nota algo que hubo, que no estaba bien dentro de todo lo que se llevó a cabo, puede ir un poco más allá, no tenemos el plazo como dices tú, pero puede ir un poco más allá para sancionar a quien lo haya realizado, ¿no? Esa conducta infractora. Sí, exactamente, no puede estarse, la cercanía de las elecciones, además el histórico y la experiencia lo que nos muestra en los asuntos es que mientras más cercanos estás a las elecciones, mayor es el tipo de infracciones o conductas que pudieran afectar incluso de una manera un poco más grave una elección, ¿no? Los valores que protegen una elección. Entonces, si esta cercanía es la que pudiera generar la extinción de la facultad, pues estaríamos casi permitiendo un sistema en el que se permitiría la impunidad casi absoluta. Y eso sí, la Constitución pues, sí busca el esclarecimiento de los hechos, con un tiempo razonable, pero sí que se finquen las responsabilidades en caso de que existan infracciones, ¿no? Bueno, pues ahí está la certeza, la seguridad jurídica que da precisamente la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para casos futuros. Gracias, Anabel, por tu apoyo para entender de mejor manera este interesante criterio de jurisprudencia. Nos has dejado en claro la gran labor que realiza el Tribunal Electoral para proteger los derechos de las personas y la gran relevancia que tienen las jurisprudencias y tesis, tanto para la ciudadanía como para la democracia de México. Y así concluimos rubro y texto. No olvide que podrá consultar el criterio que hoy vimos el día de hoy desde su dispositivo electrónico, escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. También le invitamos a seguir consultando esta jurisprudencia, así como otros criterios de jurisprudencia y tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral a través del famoso ya JUS electoral, el cual podrá visitar en nuestra página www.te.gov.mx directamente en la dirección electrónica que estamos viendo en la pantalla. Muchas gracias otra vez, Anabel. Muchísimas gracias a ti, Lucy, y a toda la audiencia y sobre todo por esta invitación. Bueno, pues le invitamos a nuestro auditorio a que siga con nosotros en Rubro y Texto, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vemos en nuestra próxima emisión.